Among all the existing visual languages, stop-motion animation possesses a special artistic and communicative capacity to create messages of great aesthetic and emotional value. This master's program offers an integral insight into stop-motion animation and is meant to train professionals with vision and narrative abilities, but also with in-depth technique mastery. The program develops through different phases of the project creation, such as direction, production, script, artistic direction, character design, set design, soundtrack, and post-production. At the same time, it experiments with different animation techniques: cutout animation, pixelation, rotoscopy, animation with sand, animation with light, paint-on-glass animation, with special emphasis on animation with characters. The master culminates with the production of a short film which permits students to work on their own projects and put into practice all that they have learnt. Teaching staff reunite a team of internationally renowned authors and animators who provide the industry know-how. On the other hand, various masterclasses with the visiting animation professionals are organized during the course, where you can learn firsthand all the secrets of production. BAU disposes of all the necessary means for the design and development of projects within the innovative and stimulating framework of the Poblenou 22 district. The master prepares versatile animators with the ability to thrill with innovative proposals and be partakers of the evolution of the stop-motion language. Pues aquí estamos, encantados de tener con nosotros a Juan Pablo Zaramella. Es un lujo. Antes de nada, esto es una charla que es una colaboración entre el máster de Stop Motion de BAU y el MOU Primer Festival, mi primer festival. También es una colaboración que estamos encantados de llevar a cabo, pues, una edición tras edición, y que nos permite, pues, acercarnos a aquellas personas que hacen que lo que tanto nos gusta la animación, en este caso la animación stop motion, el cine, la creación, la comunicación, el compartir historias, pues bueno, pues conocerlos un poco mejor y que nos den un poco de luz, nunca mejor en este caso con Juan Pablo, que de eso se va un poco, de dar luz a las historias. Y nada, Juan Pablo es un cineasta argentino, multipremiado, reconocidísimo. Creo que empiezas a animar en el 2000, más o menos. Sí. Ya, parece que sea aquí al lado, pero ya no, 2000 ya no es aquí al lado, ya hace 20 años de eso. Y bueno, una figura casi es obligatoria, ¿no? Si uno conoce el recorrido de festivales y de animación, y también tiene un proyecto de series y también tiene un proyecto de largo en desarrollo ahora, creo que Coda, no sé cómo le está yendo, que también no se puede explicar. Pero bueno, Juan Pablo empezó con el desafío de la muerte, que yo recuerdo siendo muy niño viéndolo en Animac, y yo soy de Lleida, y bueno, el viaje a Marte, y hablamos ya de un corto en 2D, Lapsus, si no recuerdo mal. También. Claro. Que ha habido un ejercicio en el vídeo de un alumno que era blanco y negro, me ha hecho pensar en Lapsus, que había en la publicidad, algo que parecía un poco. Y finalmente, bueno, tiene una serie, dejó luminares para el final, pero bueno, tiene la serie de Tiniest Man in the World, que es una web serie en Argentina de clips de 1 minuto, que es fantástica, que recoge lo mejor de la tradición Claymotion. Y luego Luminaries, que bueno, no sé si aún tienes el récord. Sí. No, ya no. De hecho, el récord ahora lo tiene un español, el récord al corto más premiado. Lo tuvo un argentino hace unos años, fue el primero el que lo generó, el récord al corto con más premios. Después se lo robé yo, se lo robé entre comillas, y después un español me lo quitó a mí. Así que no recuerdo el nombre ahora del corto, es un corto animado también. El primero era un corto de live action, el mío fue animado y el que sigue es animado. Porque la animación tiende a ganar mucho. No, eso por mucho que la gente la quiera ningunear muchas veces dentro del programa cinéfilo, la animación siempre, como ya sabemos, aparte de dar mucho dinero a grandes compañías, es de
conecta mucho con el público y acerca al cine. Y nada, simplemente decir que Juan Pablo, animador, con su propia productora, creador, guionista, narrador de historias, y he trabajado mucho con plastilina, con muñecos, pixelación. Yo creo que el corto que realmente este corto que hablamos, Luminaris, es una pixelación extraordinaria. Entonces, bueno, todo tuyo, Juan Pablo, muchísimas gracias. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros, todo y que sea desde ciertas distancias, pero bueno, al menos más todavía que antes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, sí, la charla de hoy va a hablar un poco de... Voy a hablar un poco obviamente, de stop motion, pero me interesa especialmente centrar esto en las ideas. Me interesa que el eje de todo lo que hablemos y que muestre sea el trabajo sobre las ideas, porque finalmente son el motor de todo. Me interesa mucho el origen y el proceso de las ideas para llegar a hacer un cortometraje. Voy a pasar a compartir pantalla ahora. Bueno, primero que nada voy a mostrar un pequeño compilado de qué es lo que hago. Si bien la mayoría de mis trabajos son en stop motion, tengo, como dijiste, Fernando, antes, tengo algunos cortometrajes que exceden las técnicas y van para otros lados. Tanto en animación como en live action siempre hay un poquito de exploración y mezcla de técnicas que a veces sirven para enriquecer las historias que cuento. Bueno, como les dije antes, las ideas son el origen de todo y usualmente, o sea, mucha gente cuando pregunta sobre cómo llegan las ideas o se pregunta qué gran película, cuando a uno le gusta algo y se pregunta cómo surgió esta cosa tan compleja que estoy viendo en este momento en pantalla. Y hay algo muy importante a destacar, que las ideas, por lo general, aparecen como pequeños fragmentos de algo a procesar y no como algo terminado. Las ideas no llegan a nosotros acabadísimas, todo lo contrario. Las ideas son un punto de partida sobre el que hay que trabajar y hay que trabajar mucho para poder generar algo que termine teniendo sentido. Uno cuando empieza a crear algo, cuando se sienta a crear algo, por lo general empieza a tomar lo que va encontrando de un universo infinito de posibilidades, ¿no? Por eso es tan ardua a veces la tarea de la creación. Hay algo que a mí me parece muy importante en la tarea creativa, que es acostumbrarse al hecho de trabajar ideas. Yo pienso que
la creatividad no es algo que está reservada a quienes estamos acostumbrados a trabajarla, es algo que le pasa a todo el mundo. No sé, es muy común para mí estar hablando con alguien que no trabaja en una disciplina creativa, que puede ser un abogado, no sé, un ingeniero. Bueno, el ingeniero quizás sí tiene algo de creatividad, pero gente que no tiene nada que ver con el mundo creativo, de repente te puede tirar en medio de una conversación una idea que uno dice, esto es fantástico, yo con esto puedo hacer una película. Lo que pasa que al ser cineasta, o al estar acostumbrado a trabajar con la creatividad, sé detectar lo que otros dejan pasar. Esa es la diferencia. Ahí está el punto principal. Uno, cuando se dispone a trabajar en un ámbito creativo, tiene que acostumbrarse a detectar y guardar esas ideas, hacer un acopio de ideas. Les voy a mostrar como primer ejemplo un corto que surgió de una idea que me apareció en una situación totalmente cotidiana como es cocinar. Algo que hacemos todos los días. Voy a contar el origen de este corto. Bueno, es muy simple. Estaba cortando cebolla, cocinando algo que ya no recuerdo, y en uno de esos cortes quedó como una especie de boquita en una de las cebollas, como si fuera un Pac-Man, y pensé, ¿qué pasa si voy cortando gajos de más finos a más gruesos? Saco todas las fotos y voy para adelante y para atrás y hago como que una cebolla hable y conmueva a alguien, ¿no? Ese fue el principio. Uno siempre empieza a probar las ideas de una manera, de un orden muy diferente al que terminan funcionando en las películas, en este caso, en este corto, ¿no? O sea, empecé básicamente, la idea empezó siendo lo que en el corto terminó siendo el remate de la película. Claro, no tenía sentido empezar mostrando una cebolla moviéndose y gente llorando. Como que no hay una estructura dramática, que es lo que finalmente apareció con el desarrollo. Mostrar un montón de personajes, primero una secuencia de personajes llorando y generar la falsa pista de que esos personajes estaban conmovidos por una ópera y al final develar que en realidad estaban llorando porque eran cebollas. Ese proceso de ocultamiento, generación de una falsa pista y finalmente un remate gracioso, fue el que le dio sentido a esta idea, ¿no? Una cebolla puede servir para hacer infinitas cosas. Suelo tener muchas ideas con comida, no sé por qué. Esto, por ejemplo, es un descarte, una toma que no quedó en un corto que hice hace unos años que se llama Onión. Simplemente porque no quería asociar el nombre con las cebollas, porque no venía por ese lado. Es un descarte, pero la toma me sigue gustando. Esto es un dibujo, algo que hice, abrí un día la heladera y vi estos huevos, era un único huevo de color y un montón de huevos blancos, y me imaginé una situación ahí de mayoría intimidando a una minoría, ¿no? Esto lo hice hace muy poco, simplemente enfrentado a una serie de de mandarinas, que por trabajar en stop motion vi en las diferentes formas
una secuencia que es la siguiente. Esto que ven aquí es la secuencia, ¿no? Las mandarinas, los elementos que termino usando para hacer la película, ¿no? Estos son los diferentes pasos. Vi que algunas de las mandarinas tendían a tener como el cabito, de donde sale el cabito, un poquito más estirado hacia arriba, y ahí probando dije a ver qué se puede llegar a hacer, y bueno, se me ocurrió esta situación del beso, y después terminé añadiendo al final el tomate. Estos pequeños cortos para mí son un poco ejercicios para ver qué pasa con las ideas. Esto no es un corto que vaya a terminar mandando a festivales. Quizás sí, que de repente aparezca un festival que me permita usar este formato para algo. Pero lo hago más que nada como ejercicio de trabajo con las ideas, ¿no? Es muy importante esto, bueno, lo que dice acá esta pantalla, que es seguir una chispa creativa a ver hasta dónde se puede llegar. Quizás ese desarrollo solo sirva para ejercitar mi capacidad creativa, ¿no? Voy a contarles ahora el ejemplo de este corto. Esta imagen pertenece a un corto mío que se llama Lapsus, de hace varios años ya, lo hice en 2007 al corto, y surgió de la siguiente manera. Yo estaba tomando algo en un café, aquí en Buenos Aires, en mi ciudad, cuyas paredes estaban pintadas de rojo. De pronto entra al café un señor. Esto es una representación de la situación, ¿no? No tiene nada que ver con el corto que hice, pero sentí la necesidad de dibujarlo. Entra un señor al café con un saco, un traje del mismo color de rojo que las paredes del lugar. Para mí fue, bueno, primero dije, esto parece una situación totalmente absurda, parece salido de una película de Fellini o Buñuel. Primero, es muy raro un saco rojo, y que además ese color de rojo fuera exactamente el tono apagado de las paredes, fue como totalmente absurdo, y dije, tengo que hacer algo con esto. Yo me imaginé, lo primero que se me vino a la cabeza es que el personaje se fundía con el espacio, y su cabeza y sus manos y sus pies, que eran las únicas partes del cuerpo de otro color, quedaban flotando en medio de ese ambiente. A partir de esto dije, bueno, voy a ir más al extremo de la síntesis de esta idea, y voy a trabajar solo en blanco y negro. Una parte del mundo de la película o de lo que fuera a ser va a ser blanco y otra parte negra. Es muy importante ese dato que acabo de tirar sin quererlo, que no pensé en hacer una película, sino una secuencia de unos pocos segundos al principio. No pensaba que estaba haciendo un corto. Siguiendo con la idea del blanco y negro, dije, a ver, ¿qué personaje puede llegar a interactuar en medio de esta situación? ¿Qué personajes son blancos o negros? ¿No? Bueno, acá están las posibilidades que se me fueron viniendo a la cabeza: un pingüino, un preso, un presidiario o una monja. Me gustó particularmente la idea de la monja, no sé por qué, me parecía más divertido meter a una monja en determinadas situaciones absurdas. A veces uno, eso es importante también, a veces uno sigue impulsos que no sabe por qué los sigue. Pasa mucho incluso con las ideas, a uno le gusta una idea sin saber por qué. Bueno, es importante seguir las ideas por corazonadas o simplemente por pasión por un tema, porque eso nos va a ayudar a trabajarlas, a tener un gancho que nos ayude a desarrollarlas, ¿no? Es muy importante que nos guste el tema que estamos trabajando, aunque la idea parezca no tener mucho sentido en un principio. Bueno, seguí la idea de la monja y así es como llegué a este corto. Vamos a ver un pedacito. Yo de todas maneras después le voy a dejar los links de los cortos completos, básicamente para que, bueno, primero que los vean en mejor calidad, sin tanta interrupción de frames que nos da el streaming, y además para que tengamos más tiempo para charlar y que me hagan preguntas. Oh my God!
my god. Oh my. Oh my god. 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 Huh? Oh my god. Oh my god! Otra cosa importante de la realización de este corto es que cuando tomé la decisión de usar una monja junto con el blanco y negro, apareció un elemento inesperado y que fue fundamental para darle sentido a esta película desde lo conceptual, que es que el blanco y el negro podían representar el bien y el mal para este personaje. Fue algo inesperado. Yo no busqué hablar sobre la tentación, ni sobre el bien, ni sobre el mal en la película, porque el punto de partida fue hacer un corto de humor. Obviamente el humor siempre se puede asociar con todos los elementos que interactúan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Todos los temas que interactúan con nuestras vidas. Y eso los termina siendo mucho más ricos, aunque sea una simple película de gags. Y la segunda situación que me parece importante destacar es que el desarrollo fue prácticamente improvisación de esta película. Me dejé llevar por las ideas, que una idea me llevara a otra, y después a otra, y después a otra, y a otra. Cada tanto hacía una vuelta atrás porque sentía que entraba un callejón creativo sin salida, entonces volví un paso atrás y seguía por otro camino, pero básicamente iba animando a medida que se me iban ocurriendo las distintas cosas que le podían pasar a esta monja. Hasta que llegué a hacer un corto de unos 4 minutos y lo empecé a mandar a festivales y, no sé, me sorprendió que fuera bastante mejor de lo que pensaba. Uno siempre también cuando empieza a seguir una idea que parte de algo muy chiquitito tiende a perder referencia en relación a lo que está creando. Yo pensaba que era un corto muy menor el que estaba haciendo y terminó siendo uno de mis cortos con más repercusión, Lapsus.
Lo mismo me sucedió con otras películas, que empiezan como algo muy pequeño y uno va trabajando en torno a la idea, va creciendo y va creciendo, pero uno se queda con la sensación de la cosa original, ¿no? Otra aproximación creativa, en el caso de quienes hacemos animación, es partir de la técnica para crear algo, ¿no? Que la técnica sea la que nos dicte las posibilidades creativas. En el caso de lo que vamos a ver ahora, fue la idea de animar objetos. Animación es, por concepto, no solo mover cosas, sino también hacer que esas cosas tengan vida, que expresen vida, ¿no? Expresar a través del movimiento algo mucho más complejo, algo que nos puede definir un personaje. Y para que algo sea un personaje, tiene que transmitirnos determinados sentimientos, ¿no? A mí siempre me gustó como ejercicio dar vida a objetos, porque los objetos son algo que no, en sí mismos, cuando uno los ve apoyados sobre una mesa, no nos dicen nada. El movimiento es algo que le puede dar otra dimensión a esos objetos. Y esta serie que vamos a ver ahora, que la hice hace un par de años, justamente explora justamente ese ejercicio de buscar vida y buscar personalidad en cosas que no la tienen. No sé qué hacer, doctor. Voy a explotar en cualquier momento. ¿No pensó en hacer un corte? ¡Ja! ¡Qué cobarde! Mírame bien, ¿eh? ¡Allá voy! Lo nuestro se terminó. Vos me ves con sobrepeso a mí. Es que ya no hay ningún respeto, Gloria. Contraseña. Tener mucho, tener poco, es lo de menos. Sí, vos lo decís porque estás muy bien dotada. Y bueno, che, la naturaleza lo quiso así. Arturo, falta mucho. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pasa. ¡El asesino es... ¡Ah! Si alguien se opusiera a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo! ¡Alberto! Yo puedo ser llamado sin costo, saco fotos, se las mando a mis amigos. ¡Ay, la batería! ¿Dónde está el cable? ¡Oh! Esta serie se hizo en base a una serie de reglas, y eso es muy importante, otro punto muy importante. A veces para los universos que uno crea es muy importante definir reglas, de dónde hasta dónde puede uno moverse creativamente, ¿no? Lejos de limitar, poner reglas y poner límites nos ayuda mucho creativamente a darle sentido a esto que estamos creando, ¿no? Son cosas que obviamente no aparecen todas de entrada. Uno va probando cosas, va fijándose cómo funcionan las ideas. O sea, en este caso era pensar, bueno, ¿qué pueden hacer los objetos? ¿Qué no pueden hacer? A partir de que hubo varias ideas escritas, se empezó a entender cuáles debían ser estas reglas para que la serie en su conjunto tuviera sentido. Estos que vimos son algunos de los episodios, pero bueno, las reglas en las que nos apoyamos son las que estamos viendo en pantalla. El mundo pertenece a esos objetos, esto quiere decir, no hay seres humanos en este mundo, actúan como si fueran los dueños del mundo ese que vemos, al mismo tiempo los podemos reconocer en sus lugares habituales, a muchos de ellos.
Por ejemplo, las maletas están en un aeropuerto, el compás está sobre un escritorio, algunos sí, otros no. Pero otra cosa muy importante es que tienen personalidad humana. Siempre podemos reconocer en esos objetos a algún personaje que conocemos en la vida real. Una cosa que nos propusimos también es que en los diálogos los objetos nunca hicieran referencia a sí mismos. Ellos hablan como si fueran personas, ¿no? Nunca se refieren a sí mismos como maletas o como tijeras o como lo que fuere, ¿no? Y todos esos elementos en su conjunto trabajan en función del gag y del humor, ¿no? Es algo dentro de todas esas situaciones hay un componente absurdo que elegimos llevarlo para el lado del humor. Otro corto que parte de la técnica es Luminaris, del que hablamos antes. Es el cortometraje que Fernando antes comentaba, que tuvo el récord Guinness por sus premios. Esta película también es uno de esos casos típicos en que la gente pregunta, pero ¿de dónde salió esta idea tan loca de este universo que funciona de esta manera tan poco habitual, con esta historia tan atípica? Bueno, son cosas que van surgiendo justamente de a poco, ¿no? Hay todo un proceso de desarrollo de este tipo de ideas en donde uno pasa mucho tiempo asociando distintos componentes que van apareciendo, a veces por una cuestión lógica uno asocia cosas, otras veces simplemente pasan las cosas, otras veces uno se pone a charlar con un amigo o con colegas o con parte de su equipo y empiezan a aparecer ideas que se conectan unas con otras y uno termina llegando a cosas que uno no pensó que podía llegar a crear. Eso es parte también del ejercicio creativo, ¿no? En este caso, el punto de partida de esta película fue un tango que se llama Lluvia de Estrellas, que es la música que se escucha al fondo. Mi idea original fue simplemente eso. Voy a crear una historia para esta música porque en los compases, en las melodías, en el desarrollo de esta música, de este tango, me parecía estar escuchando un desarrollo narrativo que tenía mucho que ver con una película. Parecía ser la música de una película que no existía. Entonces dije, bueno, voy a inventar la película para esta música, ¿no? El proceso inverso. Un poco como lo que hizo en los años 50 Walt Disney con Fantasía, o Norman McLaren, que también creaba secuencias por ahí muy abstractas para, no sé, algún tema de jazz o algo de música clásica. Es una práctica bastante habitual y bueno, yo decidí hacer mi propio experimento con esta idea de ponerle imágenes a una música preexistente. En ese proceso, eso que empezó a sonar es la música, pero bueno, ya la escuchamos parcialmente en el fragmento que pasé. En ese proceso pasé por muchas ideas, entre las cuales en principio pensé en contar una historia que tuviera que ver con el Buenos Aires de la época en que se compuso ese tango, los años 30, 40, y empecé a desarrollar
una serie de personajes e ideas en torno a personajes que vivieran en ese periodo. Pensé en contar una historia en torno a un bar y a un día en la vida de un mozo, un camarero de un típico café de Buenos Aires, pero sobre la marcha el proyecto fue seleccionado para desarrollo en Fontevraud, una residencia de creación en Francia, a la que fui a trabajar por un periodo y me encontré con un ambiente que no tenía nada que ver con el espíritu que estaba buscando para mi película, originalmente, ¿no? Para esta idea de trabajar sobre Buenos Aires, de repente me encuentro en un ámbito que no tenía nada que ver. Lo primero que me pasó fue, bueno, tuve una crisis creativa en la cual no podía cerrar la idea original, no me encontraba, no sentía que estuviera en el ámbito para desarrollarla, y en paralelo, un poco para destrabarme creativamente, me puse a improvisar en pixelación. Estas son algunas de las pruebas que hice. Hasta acá, esto eran simplemente improvisaciones, empezaba a hacer las tomas sin saber hacia dónde iba, dejaba una cámara disparando fotos en lapsos de, no sé, 5 segundos o algo así, cosa que me permitiera escuchar el disparo de la cámara y volver a moverme hasta el siguiente punto. Y eran eso, simplemente improvisaciones de cosas que podía llegar a hacer en este espacio que era tan grande y que por lo general estaba vacío, en esta técnica que se llama pixelación. Hasta que en un momento aparece esto que van a ver ahora, que está también parte de estas improvisaciones, pero que me dio una punta para empezar a crear por otro camino diferente al que venía creando. Bueno, apareció claramente un nuevo elemento. Primero me parecía muy atractiva la idea de interactuar entre pixelación, o sea, stop motion con personas, y el avance de las sombras, el avance natural de las sombras. En este caso veía la sombra del edificio de donde era la residencia, avanzar todas las tardes desde la ventana de lo que era mi estudio, mi lugar de trabajo, ¿no? Decidí empezar a trabajar con esa idea de la luz, y pensando en la idea de luz, dije, ¿qué pasa si trabajo también con una como dualidad entre luz natural y luz artificial? Ahí apareció la idea de usar diferentes lámparas de diferentes tamaños, ¿no? Que las hay en el mercado. Uno va a cualquier lugar donde venden lámparas y hay millones de tamaños. De hecho, terminé en un lugar acá en Buenos Aires que se llama justamente la Casa de las 100.000 lámparas, una cosa así. Y ahí terminé comprando las lámparas que usé para crear el corto. Después, bueno, generé otros elementos y otras lógicas en torno a distintas ideas que se me iban ocurriendo, no se iban ocurriendo ya para esta instancia. El protagonista del corto, que es Gustavo Cornillón, terminó también participando como guionista y ayudándome a ordenar un poco las ideas. Íbamos haciendo como un ida y vuelta, que es algo que también recomiendo mucho. Cuando uno se traba con las ideas, es muy recomendable trabajar con un co-guionista, por tener como una recepción y devolución del otro lado de la mesa creativa. Ayuda muchísimo, muchísimo. Ayuda primero a desbloquearse, ayuda también a tener como
una devolución desde otro ángulo que uno no hubiera considerado de las ideas que uno ya tuvo, y bueno, a mí me funciona muy bien. Muchas veces hago esto de crear en colaboración para llevar las ideas a un lugar distinto cuando no estoy conforme con lo que sale simplemente de mi cabeza. Un dato curioso de esta película es que se escribió al ser creada en base a una música que tenía un tiempo determinado, fue escrita directamente en un programa de edición, ¿no? Hice como estos bloques de texto que duraban lo que duraban los compases, y iba detallando qué era lo que pasaba en los distintos momentos, o qué era lo que podía pasar. Obviamente hubo un proceso de escritura y reescritura constante, porque de pronto me encontraba con que las acciones que había pensado en frío, cuando las ponía sobre la música, no funcionaban o los tiempos no terminaban cerrando. La música era lo que sonaba de base todo el tiempo para terminarme ayudando a escribir una historia que encajara dentro de esa música. Bueno, esto es un poco cuál fue el esquema de producción. Una idea, un disparador que fue la música, improvisación con pixelación fue lo que terminó dándome como material como para empezar a trabajar en cerrar una estructura para una historia, ¿no? Y el desarrollo y la realización fueron casi procesos paralelos, porque hubo mucha adaptación durante el rodaje a lo que se podía. Es muy importante. Estos son puntos importantes a tener en cuenta en relación a la improvisación, ¿no? Es muy importante explorar el recurso, en el caso de la animación, en este caso pixelación, no temer al error. Uno siempre se puede equivocar, y lo bueno de improvisar es que uno puede quitarse de encima la presión de tener que generar resultados todo el tiempo, ¿no? Es muy importante estar en estado receptivo. En principio, toda idea tiene potencial, esto está muy conectado uno con otro, el estado receptivo y la idea de que todo puede servir. Después uno tiene tiempo para procesar lo que sale de esas improvisaciones, ¿no? Entonces, no hay que exigirse resultados inmediatos. En el momento lo importante simplemente es generar material, generar ideas, girar en torno a las ideas y mirarlas de distintos ángulos a través de esa improvisación, ¿no? Sin presiones. Otro ejemplo diferente, ¿no? Que en este caso surgió un poquito en torno a la técnica y a la experiencia alrededor de la técnica. Es una serie que creé hace unos años que se llama El hombre más chiquito del mundo. Este es uno de los primeros dibujos que hice en un papel muy pequeño mientras pensaba medio en el aire sobre esta idea. Que la idea era la siguiente. La animación siempre es muy trabajosa y uno genera muy pocos segundos en mucho tiempo, porque básicamente tiene que construir prácticamente todo el mundo que contiene a esos personajes y esas historias. Entonces pensé, ¿qué pasa si creo un personaje muy simple de diseño? Por eso estos dibujos tan elementales. Un personaje que pueda convivir con el mundo real, con el mundo que ya tengo al alcance de mi mano, que no tengo que construirlo porque está ahí. ¿Qué pasa si ese personaje interactuara con la calle por la que camino todos los días, con la casa que habito, con ámbitos por los que uno circula todo el tiempo y todos los días? Así surgió la idea del hombre más chiquito del mundo. Entonces, lo primero que hice fue construir este personaje en plastilina, primero, en plastilina y cable para los pies y los brazos, y bueno, algunos modelados rígidos para lo que era el torso, ¿no?, del personaje. La idea era que fuera muy fácil de animar, por eso tiene pocos elementos expresivos, por eso la síntesis, y lo primero que hice fue, como para desarrollar esta idea, fue crearle una página de Facebook en su momento, después se convirtió en página de Instagram, simplemente para explorar las posibles ideas que podía
con las que podía actuar el personaje, ¿no? Empecé a sacarle fotos en distintos ámbitos y ahí empezaron a aparecer un poco estas reglas que les comentaba antes. En el caso Así son las cosas. A mí estas fotos que iba sacando y subiendo a las redes me iban sirviendo para definir qué podía pasar y qué no podía pasar con este personaje. ¿Quién era un poco este personaje, ¿no? ¿Cómo iba a funcionar esa serie? Una cosa que empezó a quedar en claro es que él iba a interactuar con el mundo, con un mundo fuera de su escala, pero pretendiendo ser uno más. Muchas de estas ideas que surgieron de estas fotos terminaron convirtiéndose en episodios. Otras no, pero terminaron dando la pautas que sirvieron para definir un poco el personaje. En este caso, esta foto que estamos viendo ahora es, bueno, ¿qué pasa con este personaje? Vayamos más allá incluso de lo que la serie va a mostrar. ¿Cómo fueron sus padres? En este caso, su madre, ¿no? ¿Y qué pasa si nació de padres de tamaño natural? Es el único personaje en el mundo que mide 15 centímetros, ¿no? Su madre quizás era normal y por causas desconocidas nació tan pequeñito. Entonces, bueno, dice esta foto de cómo era él de bebé y cómo se veían brazos, manos, en este caso de su madre. Estas son las reglas creativas que terminamos definiendo para desarrollar la serie. Bueno, era un personaje en stop motion que interactúa con locaciones reales. La diferencia de escala es fundamental para la generación de las historias. Él tiene una negación con su tamaño. Él pretende que es uno más en el mundo. En esta foto que vemos aquí, que todavía no es episodio, quizás en la segunda temporada lo sea, está interactuando con un par de auriculares, de cascos, ¿no? Y obviamente tiene un accidente en torno a esto por pretender usarlos como una persona de tamaño normal. Eso es lo que genera el gag y el humor que tiene la serie. Después puntos secundarios y laterales que también eran importantes para definirla, que no vemos los rostros de otras personas. Esto es algo que me fui dando cuenta que podía funcionar bien mientras sacaba estas fotos. Esto le daba más protagonismo al personaje y generaba menos y me quitaba un poco de encima el peso de tener que mostrar ese mundo que lo rodeaba, ¿no? Ese mundo que además que ya conocemos bastante. Y último punto, no había diálogos. Iba a tener un lenguaje universal en el cual tanto el personaje principal como las personas reales que aparecen en la serie hablan en onomatopeya, ¿no? Estos murmullos y estas cosas que no dicen nada, pero dicen algo más desde lo visual, desde lo que hacen realmente los personajes, que de lo que se dice. Les voy a mostrar algunos de los episodios de la serie para que terminen de entender cómo funcionan. Son episodios muy cortitos, al igual que Así son las cosas, de 1 minuto en general, donde el personaje se enfrenta a una situación cotidiana. Monster
Bueno, tengo un detrás de cámara para mostrarles un poco cómo se hizo esta serie, que también es un proceso muy interesante, porque hubo bastantes variantes de cómo integrar al personaje a los espacios, ¿no? En algunos casos usamos croma, en otros casos reconstruimos parte de los espacios en los sets, y eso se ve mucho más claro en este pequeño detrás de cámara. En realidad, este anime, en serio. Ay, qué susto. Qué susto. Está en pie. And we still have to shoot with the glasses. Caramela, soy tu padre.
Thank you. Bueno, esto es todo lo que tengo hasta acá. Obviamente ahora vamos a pasar a charlar. Una cosa más que olvidé decir entre los puntos que definían un poco el área de acción de la serie es que la intención de poner esta música tan repetitiva, que me imagino que a ustedes los cansó después de ver tantos episodios seguidos y el making, fue principalmente generar como una identidad, que cuando esto es una serie de episodios de 1 minuto, como les comenté antes, que se pasaba en televisión de manera alternada, se pasa todavía en muchos canales en el mundo, y la idea era generar como un sonido que cuando el espectador estuviera o no viendo la serie supiera que la serie estaba pasando, ¿no? Algo que sonara todo el tiempo prácticamente de fondo y que llamara la atención en este caso de los niños que estuvieron viendo el canal y dijeron, que están pasando un episodio del hombre más chiquito del mundo. Funcionan mejor separados que todos juntos, desde ya. Pero bueno, esa era un poquito la idea. Pasamos a la sección preguntas, ¿les parece? Fernando, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Yo desde acá, quizás una cosa más que agregar es que en relación a esto que hablaba antes de trabajar con las ideas, es que es muy importante para mí hacer como ese acopio de ideas en algo, de alguna manera que después pueda acceder a ellas todo el tiempo. No sé, una cosa que hago es, aquí en mi estudio o en mi casa, tener un anotador a mano, un cuaderno donde pueda hacer dibujos, pueda tomar notas, si me ocurre algo, lo anoto para más tarde, para cuando tenga tiempo para desarrollarlo, porque las ideas, así como vienen, se van y se pierden. Es muy importante que cuando aparecen, se queden. Sean ideas grandes, ideas pequeñas, todas esas ideas sirven y nos suman a nuestro backup creativo, ¿no? Notas en el móvil también, esa es otra. Yo tengo una nota donde voy guardando todas las ideas que se me vienen a la cabeza. Muchas de esas ideas desde ya nunca van a llegar a nada y van a quedar ahí, pero es importante tenerlas porque uno nunca sabe cuándo va a lograr conectarlas y hacer algo un poco más grande. ¿Alguien pone? ¿Se cortó el audio? ¿Me están escuchando? Yo te escucho perfectamente. Perfecto. Yo disculpa si estoy en un espacio con más personas que pensaba que estaba solo y quizá hay un poco de ruido, me silenciaré el micrófono. Sí. Primero de todo, muchísimas gracias, Juan Pablo, ha sido fantástica la charla. Muchas gracias. Nada, invito a todos los participantes a escribir en el chat preguntas, intentaré yo leerlas en la medida de lo posible. Voy a hacer un pequeño comentario en inglés, porque sé que hay alumnos del máster, que es un máster internacional, entonces hay algunos en castellano, pero bueno, en la charla en castellano se lo sabíamos, entonces pero los invitaré a que hagan preguntas en inglés y se puede hacer quizá algunas intervenciones en inglés por parte de Juan Pablo, creo que no habrá ningún problema. So I just saying for the international members in the audience that they don't understand Spanish, that now in the Q&A, if you want to make a question in the comments, Juan Pablo can reply in English perfectly well. In this part, I think we are more open with the language. So if you want to have some interventions, please feel free to participate. Thanks. Vale, aquí hay una primera pregunta. ¿Tú puedes leer las preguntas, Juan Pablo? Sí, las estoy viendo. Vale, creo que todo el mundo las puede leer al principio. Quería preguntar, según tu experiencia, ¿estos experimentos y proyectos personales generan oportunidades de laburo, de trabajo, claro, o tener laburo suficiente te permite tomar tiempo para poder ejecutarlos? Es decir, primero el huevo o la gallina. Bueno, un poco de un poco. Yo pasé muchos años de mi vida trabajando en publicidad, que era, no sé, dentro de los trabajos que permite la animación, era lo que me permitía ganar dinero que me permitiera después tener tiempo libre. Obviamente tenía que ponerle un límite a ese trabajo, porque si no, es muy importante tener tiempo para desarrollar ideas propias, ¿no?
una cosa que pasa particularmente con la publicidad, que como en general se paga bien o muy bien, la tentación de seguir trabajando en publicidad es muy grande. En algún momento uno tiene que decir, bueno, voy a usar esto es solo para invertir este dinero en tiempo libre para generar cosas mías. Obviamente nunca es fácil y siempre uno tiene que encontrar un balance, y con el tiempo lo fue encontrando. Hoy prácticamente no hago trabajos por encargo, hago muy pocos, y sí paso mucho tiempo generando estas ideas que no todas llegan a buen puerto, pero a mí en los últimos años, sobre todo, no sé, en los últimos 10 años me la pasé produciendo cosas propias y haciendo muy poco trabajo por encargo. Así que sí funciona. Desde ya que lleva tiempo, pero yo la mayoría de la gente que conozco que trabaja de generar, bueno, obviamente los que trabajan ya están trabajando, pero que dedicó mucho tiempo de su vida a generar ideas, en algún punto las concreta y en algún punto termina viviendo de eso. Qué sé yo, no sé qué decirles, es fácil decir confíen en sus instintos, que en algún momento va a llegar, pero uno ve que pasan los años y no siempre es tan rápido, claro, qué sé yo. Yo mismo pasé por muchos periodos de duda en los que sentía que las ideas no llegaban a ningún lado, pero se puede y la mayoría de la gente lo logra. Trabajan en lo creativo, terminan viviendo de su creatividad. Hay otra pregunta. ¿Dónde podemos ver la serie del hombre más chiquito del mundo? Soy de Ecuador. No recuerdo si en Ecuador se está pasando en este momento en algún canal. La verdad que no tengo la lista de broadcasters aquí, pero Colombia, no sé si ven canales de Colombia en Ecuador, me parece que no, aunque están muy cerca. En Colombia sí la están pasando, en la televisión pública de Colombia. Bueno, en Argentina se puede ver en el canal Paca Paca, que también creo que está geolocalizado. El tema es que la serie tiene distribución internacional y no todos los países permiten, no en todos los países se puede ver en todos los lugares, ¿no? Quizás lo que está online en Argentina o en Francia o en Canadá no está en Ecuador. ¿Alguien más pregunta? Muchas gracias por la charla, por favor, es un placer. ¿Cómo es el proceso de tener una idea hasta llevarla a una productora para que la financie? Es algo de lo que no se suele hablar y es difícil saber cómo conseguir el dinero para realizar las ideas, sobre todo cuando es independiente. Bueno, es muy importante aplicar a los fondos de tu país, los fondos disponibles en tu país o para tu país, o a los que puedas acceder desde la región donde estés. Yo aplico a todos los fondos que puedo de Argentina. Trato de estar atento, junto con mi productora, de estar atentos a ver qué hay disponible y de dónde se pueden obtener fondos para llevar a cabo los proyectos. Es muy importante, es parte del trabajo. Así como hay un tiempo importante dedicado a la creatividad, tiene que haber otro tiempo importante a aplicar a todos esos fondos. ¿Cuáles son los pasos a seguir si quieres que tus ideas tengan una oportunidad en festivales, subvenciones? Bueno, trabajar mucho sobre esas ideas. A mí, aparte, una cosa que pasa también con los fondos, con la aplicación a fondos, que ayudan a desarrollar los proyectos. Por lo general, los fondos tienen una serie de bases que te van a obligar a desarrollar aspectos de la serie que no tenías desarrollados. Cada vez que aplicamos un proyecto, un fondo, ahora me está pasando con mi proyecto de largometraje, cada vez que aplicamos un fondo nuevo, hay algún requisito que no teníamos del todo definido, que nos hace dar un paso más allá y nos va completando y agrandando la carpeta de ese proyecto, y que obviamente sirve para que cuando nos crucemos con algún posible coproductor, estemos mejor armados para concretarlo. Después, en cuanto a los tiempos, que alguien preguntaba antes, se dice que, por ejemplo, para llevar adelante una serie, el tiempo aproximado desde que
uno la saca a la luz y se termina produciendo son 5 años aproximadamente. Obviamente no en tiempo definido estándar, pero en mi caso fue así. Con El hombre más chiquito, desde que se me ocurrió la idea hasta que se produjo, fueron 5 años. Con Así son las cosas, también, más o menos. Sí. Hay otra pregunta que comentan sobre la oportunidad de festival. ¿Esto contestado? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Oportunidades en festivales. Bueno, subvenciones un poco lo contesté. Festivales, bueno, hoy es cada día más fácil aplicar festivales porque todas las aplicaciones son online. Simplemente hay que pagar alguna de estas plataformas para inscripción, que no suelen ser caras. Algunas incluso son gratuitas. Es un trabajo que se facilitó bastante, el de la inscripción en festivales en los últimos años. Está al alcance de cualquier independiente. ¿Cuáles son tus pasos a seguir si quieres que tus ideas tengan una oportunidad en el festival? Esto ya lo vimos. ¿Qué presupuestos se mueven en producciones como El hombre más chiquito del mundo, por ejemplo? A ver, el presupuesto de esta serie de 52 episodios fue de 800.000 euros. Es un presupuesto, fue un 70% del presupuesto francés, por eso lo digo en euros. Bueno, a ustedes les sirven, en España sirve que sean euros. En Argentina es un presupuesto alto, en Francia es un presupuesto bajo para una serie de este tipo, en stop motion y con tanta interacción en sets reales y mucha postproducción, ¿no? Terminó siendo un poco más compleja la idea original de trabajar con sets reales, que se mantuvo en parte y en parte ayudó a bajar el presupuesto, pero también el tema de toda la postproducción que hubo en torno la encareció un poco. Se trabajó cómodo con ese presupuesto, desde ya que en Francia rendía mucho menos que en Argentina, la parte que se hizo en Argentina fue más barata, pero bueno, ese fue el presupuesto de la serie. Una pregunta, si alguien aún está escribiendo o algo, un poco más sobre el estilo de tu creación, de tu obra, que aparte una obra que ha sido ya también pues, representada en Annecy con una retrospectiva que se hizo ya hace unos años. Sí. Pero a mí algo que me hace pensar mucho en el stop motion es en la relación con el cine mudo, o sea, porque nacieron de la mano, claro. O sea, y la animación nace de esa idea del movimiento, o sea, hay unas conexiones muy fuertes. Y noto que todas tus ideas, y creo que El hombre más chiquito del mundo es casi como, pero bueno, Luminaris es 100% un cortometraje de cine mudo, aunque ya hay sonido, pero cómo funciona la música parece casi un piano que puede estar en una sala de cine, ¿no? Es como que o sea, veo con muchas resonancias de casi algo infantil en el buen sentido, algo muy directo de un cine que llega muy popular, muy... Claro. Será un poco de esta relación. Bueno, me parece, a mí me gusta mucho el cine mudo, me gusta más de lo que lo veo. No soy un experto en cine mudo, pero cada vez que veo cine mudo me quedo maravillado. No solo el cine mudo de comedia, hay grandes películas de cine mudo dramático que son increíbles desde lo expresivo. De hecho, es algo que le digo mucho a los animadores que trabajan conmigo. No vean únicamente animación para aprender a animar. El cine mudo contiene un montón de herramientas expresivas que a veces los animadores dejamos de lado. Es la cumbre de la expresión corporal el cine mudo. Lo que expresaban esos actores y esos directores a través de la imagen, o sea, digo, actores en el caso, pensando directamente en esta cuestión de la animación, se transmitían sentimientos muy complejos a través de los gestos en el cine mudo. Y eso es algo que tenemos que rescatar mucho los animadores. Y lo digo especialmente en relación a la animación porque se tiende mucho a o la sobreactuación en la animación o a copiar cosas más del mundo de la animación que
del bagaje de posibilidades que tiene la actuación, ¿no? No sé, siento que hay como una retroalimentación, no sé, un ejemplo típico es los personajes en animación siempre se sorprenden de la misma manera. Es algo que lo veo, no sé, en películas de Disney, y es como que unos animadores empiezan a copiar a otros y a otros y a otros, y ya empezamos a ver como una copia de la copia de la copia de la copia de cómo es una sorpresa de un personaje en animación. Es como esta cosa de hacer, contraer al personaje y estirar la cabeza y agrandarle los ojos. Es como que se repite, no digo que no sirva, sirve, pero no es la única forma de hacer que un personaje se sorprenda. Y así como este ejemplo hay muchísimos más. La animación se tiene que enriquecer también de otros ámbitos y el cine mudo me parece fundamental para enriquecerla. A ver, otra pregunta. Sí, felicidades por la charla y por todos tus trabajos. Has hablado de que estás trabajando en un largo. ¿Nos puedes avanzar si es de stop motion? Y algo del punto de partida, no sé si lo has explicado en el principio, porque he llegado tarde. Bueno, es un largo que se llama Coda, va a ser en stop motion, con muñecos, y el punto de partida de Coda está basado en el mito de la caverna de Platón. Ese es un poquito el punto de partida, pero va por muchos lugares. Es una historia futurista, que está pensada muy desde un punto de vista latinoamericano, desde esta situación de, en Latinoamérica hay brechas sociales muy, muy grandes, y los que nacen pobres tienen poquísimas o nulas posibilidades de progresar, mientras que los que nacen o que los que nacemos en una situación cómoda tenemos un mundo de posibilidades por delante. Un poquito ese fue el origen de la historia. Pero, por otro lado, el desarrollo no pretende ser una película de sermón y simplemente quedarse en ese tema, sino que va muchísimo más allá. Está en desarrollo en este momento, hay una primera escritura, hay un primer tratamiento, hay una carpeta de desarrollo de personajes y fondos y estética de la película, pero hay mucho trabajo por delante. Hola Juan, gracias por la charla, muy interesante, soy de La Plata y quería saber cómo me comunico con vos para realizar algún taller si los das. Por mi página web, a ver, los talleres, yo no doy muchos talleres. Terminé el mes pasado de dar un taller en ENERC de unas clases puntuales. ENERC es la escuela de cine del Instituto de Cine de aquí de Argentina. En general, cuando doy charlas o talleres, los publico en mis redes. Bueno, hoy la red que más uso es Instagram. Y están ahí. La verdad que dedico más tiempo a mis proyectos en este momento que dar talleres, pero cada tanto doy este tipo de charlas. Y como les dije antes, siempre las comunico. Toda la charla, me permito hacer otra pregunta, toda la charla hablas de crear unas reglas o crear unos patrones para poder crear y al menos ordenar de alguna manera la intuición o al menos un proceso tuyo de entender cómo has llegado a ciertas ideas y tratar de compartirlo con todos, ¿no? Algo que me parece muy interesante, que no como crítica, pero como contraste a estas animaciones reiteradas en el mundo de casi la animación profesionalizada de Disney, de que tenemos ya una ilustración en Instagram, que ves que como se repiten unas cosas y otras y otras y otras, y casi parece que ya la emoción original ha desaparecido para que haya una estética de lo emocional. A mí algo que me hace pensar todo mucho en tu cine es en esa idea infantil de que muchos animadores stop motion cuando vienen, por ejemplo, al máster y vienen de otras disciplinas y quieren venir al máster para volver a lo infantil, para volver a tocar, a moldear esa idea de que cuando tienes un hijo pequeño empiezas a jugar con tu hijo, descubres que de nuevo se puede volver a jugar como un adulto y que hay una perspectiva. Y creo que en tu cine hay algo muy fuerte de eso. Y me ha gustado mucho cuando hay una foto que pones al hombre más chiquito del mundo detrás de un volante. Y esa situación ya genera
toda una emoción, una realidad, una naturaleza, un mundo que simplemente colocando algo en un contexto natural. Y que hablabas de las reglas, y para mí hay un punto de las reglas naturales de las cosas. Entonces, un poco volviendo a tu creación de ideas, en este contraste de las ideas preestablecidas y ese mundo casi de descubrir tu entorno. Bueno, para mí, primero que nada, a ver, esto por ahí responde la primera parte de la pregunta. Para mí, mi profesión es como una extensión de una parte de mi juego infantil. En el sentido, yo jugaba mucho a hacer películas y a crear historias de chico. Jugaba mucho a eso, eran mis juegos favoritos, agarrar los muñecos y empezar a inventar historias con esos muñecos, o a dibujar historietas, era otra cosa que hacía, no solo, sino también con amigos. Nos contábamos 3 o 4 amigos que teníamos un poco de habilidad para dibujar y hacíamos entre todos una revista en donde cada uno hacía una página diferente, o incluso películas para proyectar con imágenes fijas y cobrarles a nuestros familiares y vecinos para que las vinieran a ver. Películas ni siquiera tenían movimiento, a las cuales le grabamos la banda de sonido en audio, en cassettes en aquel momento. Qué viejo que soy. Entonces, para mí, empezar a hacer películas fue un poco como prolongar eso, es algo como un proceso que nunca se cortó, sino que simplemente se empezó a profesionalizar de alguna manera. Siempre fue para mí un juego, y esto de explorar y dar vuelta a las ideas y tratar de ver, a ver dónde aparece algo interesante. A ver, que aparezcan ideas no quiere decir que uno necesariamente esté apasionado acerca de esas ideas. Yo lo que hago es seguir el camino de las ideas que me parece que tienen algo que no vi antes, o que no vi nadie está inventando nada nuevo y todas las ideas ya fueron inventadas y más o menos vimos algo parecido. Pero a veces uno detecta algo que tiene un sabor diferente a lo que usualmente ve. Y ese tipo de ideas son las que me marcan la ruta a seguir en general. Ese es básicamente el instinto que uso para avanzar sobre las ideas y tratar de no repetir siempre la misma cosa. Es un clásico empezar a escribir algo y al toque empezar a encontrar ideas parecidas. Uno piensa que tiene una idea única, brillante, que nunca se hizo, y de repente empezás a ver que un montón de gente trabajó con una idea muy similar. En el pasado o en el presente está trabajando también. A ver, la manera de hacer algo distinto es también mirar un poquito para adentro. Es que, bueno, está bien, otros ya están trabajaron sobre esta idea. ¿Qué puedo aportar yo que no haya aportado el resto? ¿Voy a copiar simplemente una manera de hacer cine porque está de moda, o voy a seguir algo que a mí me parece que tiene que ver conmigo? Es un poco eso por el trabajo, mirar un poquito hacia uno. Es un ejercicio, obviamente, y cuesta. Todos sentimos en algún momento el impulso de seguir el camino fácil y contar una historia. No sé, ahora, por ejemplo, en la última relectura de guión, de lo que tengo, del guión de mi largo, me encontré con un montón de personajes arquetípicos que me doy cuenta que no me gustan y que me tiran la historia para abajo. Tengo como un principio de historia que está muy bien y de repente empiezan a aparecer 2 o 3 personajes que me la convierten en una película que ya vi. Bueno, hay que saber detectar esas cosas. Al principio me generaba la historia una incomodidad que no sabía de dónde venía, y cuando la detecté dije, bueno, acá hay que trabajar. Acá es donde tenemos que ponernos a buscar por otros lados. Esto no está funcionando. Queda 5 minutos más antes de cerrar. Entonces, si queréis hacer preguntas, por favor, hacedlas. Yo sigo llenando la conversación muy a gusto con Juan Pablo. Hay algo que, para hablar un poco de la stop motion en general, cómo cierta stop motion más comercial, de Hollywood,
hecho en estudios como Laika, incluso que Tim Burton un poco ya estiró un poco del hilo con La novia cadáver, que hiperperfeccionó la técnica a unos niveles bárbaros y que hace casi a un nivel casi, podemos decir, obscenos dentro de la perfección en que se acabó. Y algo que es muy curioso con la stop motion, a diferencia del 2D, y por supuesto con el 3D, es el contacto con lo real. Ese contacto, o sea, y yo creo que tu cine, que dices, siempre con la comida vuelve ahí, o los objetos cotidianos, tal, pero esa idea de lo real como materia de creatividad y de comunicar, ¿no? Bueno, sí, me parece, a mí personalmente me interesa mucho ese contacto con las texturas y con los materiales, y que esos materiales se vean en pantalla. Porque me parece que es lo que le da identidad al stop motion, justamente. Mencionabas Laika recién. Laika, la verdad que el trabajo de Laika es increíble, es impresionante desde lo técnico, pero pierde justamente la esencia del stop motion. A veces uno se pregunta por qué las películas de Laika no son en 3D. ¿Qué diferencia habría si se hicieran en 3D? Que de hecho, todas esas caritas que usan para animar en stop motion son generadas en una computadora, son impresas y luego puestas, o sea, es básicamente 3D en stop motion. Y después terminan como con capas y capas de postproducción y filtros y elementos que terminan eliminando el defecto a tal punto que lo que uno termina viendo es 3D. A ver, no quiero meterme con el trabajo de colegas, lo veo simplemente desde el lado del stop motion. Digo, si alguien tiene el objetivo de hacer una película que se vea de esa manera, no soy yo para cuestionarle cuál es el camino que encuentre. No le voy a prohibir usar stop motion para llegar a ese resultado. Lo que sí me pregunto como alguien que trabaja en stop motion es, ¿por qué estoy usando esta técnica? ¿Qué es lo que quiero que termine en pantalla? A mí me interesa ver esa materialidad, porque me parece que ahí tengo justamente ese elemento que hace diferente a mi película, o que le da una personalidad. Y cada autor de stop motion va a encontrar una aproximación diferente a esa materialidad. Por ejemplo, el otro día pensaba, haciendo un trabajo, un spot de un festival que está haciendo en este momento también aquí en Argentina, que lo hice con plastilina. Parte de esos muñecos fueron hechos en plastilina. La plastilina es un material que, por un lado, te da muchas posibilidades plásticas y es muy expresivo porque te permite prácticamente crear cualquier forma, animarla como quieras, pero al mismo tiempo marca mucho los defectos al punto que uno termina negociando con el material. A ver, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde puedo lograr lo que quiero? ¿Hasta dónde puedo aprovechar todos estos supuestos defectos que me da el material para crear una estética nueva y un lenguaje diferente? Es muy importante en el stop motion eso, la negociación con lo material para crear algo nuevo. Como uno hace lo que se... De vuelta, acá antes marcaba como la importancia de poner límites para lo creativo. Para lo técnico también hay límites, y la diferencia es que los límites ya vienen puestos. Uno tiene que aprender a lidiar con esos límites y jugar creativamente dentro de esa cancha que nos marcan los materiales. Y ahí aparece como la identidad del stop motion. Bueno, voy a hacer yo una última pregunta. Si alguien del chat quiere hacer tras esta una última, pues entiendo que no es fácil porque hay pantallas, hay distancias y no nos vemos las caras, entonces cuesta, pero bueno, si alguien tiene una duda o lo que sea, que la última. Has hablado de la identidad y por un lado, cuando pienso en el hombre más chiquito del mundo, la cabeza se me va por proporciones también a ese explorador, a ese tío explorador de Fraggle Rock que se va a descubrir el mundo de los hombres y de las personas que viaja. Y me hace pensar qué importante es Argentina para ti. A mí Luminari es algo que me enamora, es que sea tan argentino. O sea, porque dices, ¿esto es francés? No, es Argentina. O sea, hay un tango, hay una luz dorada, hay una época casi romántica del tango argentino que representas perfectamente. Entonces, para mí, ¿qué importancia hay de esa identidad
en Ceramella? A ver, no es algo que busque, la verdad. En el caso de Luminaris está porque, bueno, usé tango y me parece que algo de ese espíritu tanguero, como decimos nosotros, permití que pasara la historia. O sea, básicamente creo que, no sé si lo permitió, se filtró directamente. Y me pasa también con otras películas. Hay muchos elementos culturales que lo exceden a uno. No sé, yo fui criado en un determinado ambiente y esas cosas te van a terminar filtrando. Yo en general siento que las historias que cuento son bastante universales, pero que se me filtran todo este tipo de cuestiones. En Viaje a Marte, por ejemplo, otro corto hace muchos años mío, también se filtraron un montón de cuestiones que son muy argentinas, como, no sé, personaje tomando mate, o otro comiendo empanadas, y cosas que son como muy típicas de esta región, y la manera de hablar también de los personajes. Yo creo que ahí aparecen como otra capa de textura, ¿no? Así como antes hablábamos de la textura de los materiales. Bueno, la textura del ámbito de los universos donde se mueven los personajes sale mucho del ámbito donde uno vive y donde uno se crió, ¿no? Yo no siento que sea algo que lo ponga deliberadamente, simplemente aparece. A veces, obviamente, soy más consciente de que aparecen esas cosas, a veces no, simplemente me pasan. Por ejemplo, alguien me lo marcó hace poco con la manera en que hablan los personajes de Así son las cosas de la serie. Son claramente argentinos. Yo, cuando grabamos las voces, no lo pensé de esa manera. Pasó, claro, lo hicimos argentinos y lo pensamos muy desde personajes que vemos en nuestra vida cotidiana y los dejamos hablar como hablan naturalmente. Pues nada, para hacer un poco para mí una valoración final o un pequeño resumen, es un cine muy, muy directo, muy popular, el de Juan Pablo, que trabaja los límites de lo creativo para encontrarse en ellos, y unos límites que se desbordan desde la infancia hasta ahora, unos límites de lo real que se mezcla con el material, de lo que controlas y no controlas, y en el fondo un cine que nos llega a todos. O sea que en ese sentido, Juan Pablo, muchísimas gracias por la charla, ha sido un placer enorme. Por favor, muchísimas gracias a vos, Fernando, y a ustedes, a todos en el festival, y bueno, mucha suerte con el festival de este año. Y esperemos que el año que viene vuelva a ser un festival físico, con gente, además de esta posibilidad de hacer cosas online, que no está mal, ¿no? De nuevo, repito, muchas gracias al meu primer festival, que esto forma parte del festival, al máster de Stop Motion de BAU. Estáis todos y todas invitadas e invitados a entrar en nuestras páginas web, a compartir este evento que se va a colgar online. Así que muchas gracias por formar parte de la sesión de esta manera virtual desde el otro lado de nuestras pantallas, y nos vemos en la próxima. No, gracias a ustedes y al máster, obviamente. Muchas gracias. Un placer haber estado aquí. Chao. Hasta luego.